Es impresionante como no pasa ni un solo día y ya ocurren nuevamente escándalos internacionales, conflictos y en realidad nuevas controversias asociadas al gobierno de Gabriel Boric. Y las más recientes son bastante graves porque la que era la figura principal de los asesores de Boric en La Moneda, Lucía Damer, acaba de renunciar en desgracia de su cargo en medio de acusaciones de que estaría vinculada al narcotráfico, al cartel de Sinaloa en México y investigaciones asociadas al FBI en Estados Unidos. Una situación bien fuerte, que ella dice que es mentira, pero que la prensa está denunciando. Y por otro lado, Boric, para darse un poco un gustito a nivel personal, acaba de generar una crisis diplomática con Israel y al mismo tiempo está recibiendo condenas de la comunidad judía chilena, de Estados Unidos y de distintas partes del mundo. Y esto es peligroso porque la comunidad judía tiene una influencia muy grande en numerosos países, especialmente en Estados Unidos, y ya desde Estados Unidos se está criticando esto. Entonces, por un gusto personal del presidente, puede haber consecuencias reales y peligrosas para el ciudadano común y corriente de este país. Todo eso lo vemos a continuación. Pero antes, quisiera agradecer a los suscriptores Marcela Carrasco y Ángel Oñate, que se convirtieron en los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto siga adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nuevos escándalos en el gobierno de Boric. La verdad es que esto es casi como una continuidad. Ya no pasa ni una semana en que no haya escándalos. Ahora casi como el escándalo diario. Casi todos los días pasa algo. Es impresionante el nivel de escándalo. En gobiernos anteriores pasaban escándalos, siempre pasan, pero en este gobierno ha llegado a otro nivel. Y ahora viene con la renuncia de Lucía Damer, que era la jefa de los asesores de Boric. O sea, era la persona más importante para asesorar al gobierno. Era una figura que destacaba mucho y que durante el gobierno de Sebastián Piñera ya le encantaba decir cuáles eran las supuestas soluciones para todos los problemas de Chile. Miren la sorpresa, que llegaron al gobierno y no han logrado solucionar nada, sino que empeorarlo. Pero de todas maneras, ella justamente se encargaba también de dar asesoría de seguridad. Fue un fracaso total y finalmente renunció. Ahora, ella no es la primera renuncia de este gobierno. Ya renunció hace algunas semanas, y que fue la primera en renunciar del equipo, la ministra de Desarrollo Social, Janet Vega, en medio de vínculos por las llamadas asociadas al grupo guerrillero de la CAM, un grupo terrorista en el sur de Chile. Y por otro lado, ahora viene una renuncia que puede ser por dos razones. Una, que es la versión oficial, que es la que dicen ellos, es que supuestamente habría habido peleas internas de poder y ella habría salido perdiendo y por su fracaso como asesora la habrían sacado. Ahora, si esa es la versión real, igual es bien negativo porque muestra que era incompetente, que la tenían con un sueldo millonario y que no sirvió para nada tenerla ahí. O sea, igual habla pésimo del gobierno. Pero la otra alternativa, que es la que la prensa ha filtrado y es bien peligrosa, es que según la prensa, y que se está denunciando por numerosos políticos también, ella, que habría sido asesora asociado a una de las personas más importantes del gobierno de Felipe Calderón en México, que usó la guerra contra las drogas, estaría siendo investigada supuestamente, de acuerdo a la prensa, por vínculos con el cartel de Sinaloa, porque la persona que la habría asesorado, que sería Genaro García Luna, tenía vínculos con el cartel de Sinaloa, y según lo que informa la prensa, ella fue su asesora principal en materias de seguridad. Entonces, según esto, tanto la DEA como la CIA y el FBI, que son organismos de seguridad de Estados Unidos, tanto a nivel interno como externo, la estarían investigando y por eso la sacaron. Es grave, si eso es cierto, es muy grave. Ella dice que eso es mentira, ¿no? Que ella no ha estado nunca en eso, que es toda una mentira de la prensa, pero eso debería investigarse. Y por otro lado, ¿qué le pasa a este gobierno que tiene puras figuras vinculadas a cosas raras? Ya vimos una ministra renunciando en desgracia por vínculos comprobados que se dieron con la coordinadora Arauco Mayeco por la llamada que estaba ahí, un grupo guerrillero, un grupo terrorista. Hemos visto constantemente errores todo el rato no forzados, como les gusta decirlo. Y ahora la ministra que renuncia, o porque es muy incompetente y no hizo bien su trabajo y por peleas de poder, o por vínculos con el narcotráfico, cualquiera de las razones que sea, es malo, es malo. Y aquí al final están diciendo o que salió por vínculos asociados a algo terrible, como son estos grupos narcos mexicanos, o asociado a que es incompetente. Cualquiera que sea la respuesta, no es bueno. La verdad es que no es bueno. Pero no se queda ahí. Si fuera solo eso ya sería suficientemente grave, pero nuevamente tenemos también escándalos internacionales.
Porque hubo un cambio con respecto al embajador de Israel en Chile. Y este nuevo embajador lo habían citado a la Moneda, que es el edificio presidencial, para ir a entregar sus credenciales. Es un tema de trámite, ¿no? Y él ya había llegado ahí. Y cuando ya había llegado, viene la canciller y le dice que Boric no se quiere reunir con él y no lo va a recibir. ¿Por qué? Por un enfrentamiento que habría habido en la Franja de Gaza entre Fuerzas Armadas de Israel con también un joven palestino que murió. Y en medio de todo eso Boric dice, no, no lo voy a recibir. Y se molestó el embajador porque no lo recibieron, no le hicieron este tema de las credenciales, y al mismo tiempo él ya estaba ahí, no le avisaron sin haber antes partido. Y esto se está tomando como que Boric se dio un gustito, que ni siquiera esto iba a ser permanente, sino que ahora no lo quería recibir, pero acaba de generar por su gustito una controversia internacional que vincula a distintos países. Porque primero esto lo condenó la comunidad judía de Chile, que dijo, frente a grave incidente diplomático en que el presidente Boric no recibió cartas credenciales del embajador de la comunidad judía, expresa su repudio. La comunidad judía expresa su repudio. Es una ofensa a la amistad de más de 70 años entre Chile e Israel. Esperamos rectificación del gobierno. Posteriormente, hubo condenas desde la comunidad judía de los Estados Unidos, que también empezó a condenar esto y dijo que esto era inaceptable. Y en medio de eso ha llegado al nivel de tensión, a tal nivel que el gobierno de Israel se empezó a meter molesto, las comunidades judías de distintos países también, que tienen influencia en varios países, entonces tiene eso consecuencias, también económicas, porque varios de la comunidad judía tienen una relación con el mundo económico importante en distintos países. Entonces, porque Boric quiso hacer eso, que él mismo reconoció que no iba a ser por siempre, sino como por unas semanas para darse el gusto, ahora tiene que salir corriendo la canciller, que él mismo nombró Boric, para tratar de arreglar esto por el escándalo que genera. Y aquí es bueno destacar una serie de cosas. Por un lado, más allá de los otros escándalos que este gobierno tiene, porque tiene demasiado. Muchos están diciendo que Boric es antisemita por esto. ¿Te hace antisemita querer criticar, por ejemplo, el Estado de Israel con las cosas que hace, especialmente por las situaciones de enfrentamientos que se da, por ejemplo, en la Franja de Gaza o en otras partes? No, o es criticar a un Estado por sus políticas internas. De la misma manera que te hace antimusulmán criticar, por ejemplo, los ataques que se dan desde la Franja de Gaza hacia Israel con misiles por parte de musulmanes en la zona. No, te hace criticar lo que está ocurriendo ahí. Es eso, una crítica. Pero más allá incluso de eso, que creo que hay que sacar eso de decir, no, es antisemita por cualquier crítica que se haga Israel, es un Estado y puede ser criticado y merece serlo también como cualquiera. Lo que aquí es importante es ver que esto es un gustito que tiene consecuencias reales. Porque en la práctica lo que hizo Boric no sirve de nada. Fue un gustito. Pero tiene consecuencias reales, negativas para el ciudadano común y corriente. Y eso es súper malo, porque esto tiene efectos económicos y geopolíticos. Y cuando tú eres un presidente, no puedes hacer cualquier cosa. Porque las cosas que uno hace como presidente tienen consecuencias. No es lo mismo ser un diputado, o un senador, o un comunicador, o cualquier persona que sea el que tiene el cargo más alto. Porque eso tiene consecuencias también a nivel local como a nivel internacional. Y cuando tú haces cosas como estas, que como diputado o como senador podrían pasar de largo porque no tienen un efecto internacional, al ser el presidente de un país tiene consecuencias. Y si enojas a un país que además tiene inversiones importantes a nivel local, le puedes costar el trabajo a miles de trabajadores en este país, puede generar incidentes internacionales que afectan al país a largo plazo y es una pésima decisión. Tú no puedes pensar con impulsos irracionales cuando tienes esa cantidad de poder. Tienes consecuencias todo lo que hace. Por lo tanto, cuando Boric hace estas cosas por gusto y no se da cuenta de lo que viene después, con las consecuencias que trae, muestra una inmadurez y una falta de pensar a largo plazo que tiene consecuencias para el ciudadano común y corriente de este país. Porque cuando se trata de relaciones internacionales, lo que ocurre en un gobierno no se queda en ese gobierno. No es como que sale un gobierno y se olvida. Los países se acuerdan. Y a largo plazo esto puede afectar. Y esto genera a nivel de controversia algo con un país como Israel, pero al mismo tiempo, como tienen influencia en distintos países, está llegando incluso hacia Estados Unidos. Y todo porque Boric se quiso dar un gustito con el embajador. Tú puedes criticar lo que, por ejemplo, hace Israel con respecto a Palestina. Y lo que hacen también palestinos con respecto a Israel, como lanzan misiles permanentemente. Ambos tienen estructuras estatales y hay grupos guerrilleros ahí también que hacen actuaciones bastante cuestionables. Pero tú, si haces eso, tienes que hacerlo de manera inteligente, no como esto de Boric que se dio un gustito y ahora está generando consecuencias negativas a nivel general, tanto a nivel local como internacional. Muestra un poco la incompetencia de este gobierno, sumado también al escándalo de Dahmer y la posible vinculación, aunque ella dice que es mentira, con el cartel de Sinaloa de México, de los carteles de drogas de allá. ¿Pero qué les parece esta situación? ¿Cómo debería solucionarse esto? ¿Creen que está siendo competente Boric en su cargo o no? Y a nivel internacional, ¿Chile debería mantener una posición de empezar a meterse en el conflicto palestino, el de Israel, con Estados Unidos, China, etcétera? ¿O deberíamos mantener una neutralidad? Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video.
Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.